Muy buenas tardes, queridos estudiantes de segundo año. En esta oportunidad vamos a trabajar el componente de aritmética. Ante todo, vamos a ver la importancia del lavado de manos. ¿Por qué es importante el lavado de manos? ¿Por qué? Porque nos previene enfermedades. Y en estos momentos nos van a prevenir que nos contagiemos del COVID-19 o también llamado coronavirus. Seguimos. Vamos a ver un video. Bien, entonces hemos podido ver en el video de la importancia del lavado de manos, ¿verdad? ¿Por qué era importante? Porque decíamos que prevenía enfermedades, pero el lavado de manos no puede ser cualquier lavado. Tenemos que recordar que para el lavado de manos debemos de seguir los pasos que hemos visto, que son 11, ¿sí? Para que sea adecuado. A ver, ahora vamos a observar, antes de comenzar la clase, vamos a observar esa clasificación de IMC, que es índice de masa corporal, ¿verdad? ¿Ustedes qué pueden observar o qué van a ver? Ustedes, si se dan cuenta, son la clasificación que tenemos: insuficiencia ponderal, intervalo normal, sobrepeso, sobreobesidad y la obesidad. Y tenemos obesidad clase 1, 2 y 3, ¿verdad? Al costadito les he colocado, para que más o menos sepan qué es o cómo se calcula, es para que ustedes sepan en qué clasificación está o cómo se encuentra, es dividiendo el peso entre la altura al cuadrado. Y le va a salir uno de esos datos y ustedes pueden saber si se encuentran en el intervalo normal, de repente en el sobrepeso, de repente les falta peso, ¿no? Lo pueden trabajar en su casa, no hay ningún problema. Entonces vamos a desarrollar las siguientes preguntas. Tenemos 3 preguntitas. Entonces, ¿qué hemos podido observar? Dijimos la clasificación. ¿Cómo se puede representar esos intervalos que hemos visto ahí? Porque me dice, por ejemplo, en insuficiencia ponderal me dice que es menor a 18,5. Entonces nosotros vamos a recordar, como dice el gráfico, intervalos, ¿verdad? Un ratito. Vamos a recordar intervalos. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a representar esos intervalos? Muy bien, mis. Vamos a hacer en este caso, voy a colocar flechita para que se puedan guiar. Por ejemplo, en el caso de insuficiencia ponderal, me dice que es menor a 18,5. Entonces, yo recuerdo, pienso y digo, si este es menor, ya sería menos infinito, porque no me dan para ese lado, coma 18, poner punto y coma, 18,5, y esto cerrado, ¿verdad? Y ahí sería menos infinito hasta 18,5. ¿Cómo haríamos con el siguiente? Muy bien. Entonces, pero ¿cómo haríamos el otro? Vamos a ver el otro, ¿cómo lo colocaríamos?
Entonces vemos intervalos, me dan entre dos cifras, entonces vamos a ponerlo cerrado. Ay, un momento. Ya. Entonces sería 18,5 punto y coma 24,9, ¿verdad? Ya ustedes en su cuaderno de trabajo o en su cuadernito lo van a poder desarrollar mejor. Ay, no era así, disculpen. Era cerrado, era así. Así. ¿Verdad? Muy bien. Ustedes van a desarrollar los otros ejercicios. ¿Y qué decíamos que era el MCI? El índice de masa corporal. ¿Por qué estamos trabajando eso? Porque recuerden que en la clase pasada trabajamos con intervalos. ¿Qué decíamos que era un intervalo? El intervalo son los subconjuntos continuos de números reales que se encuentran entre dos extremos, ¿verdad? Estamos recordando nada más, los puntos reales se representan por intervalo. Ahora, esta semana vamos a ver lo que son operaciones con intervalo. ¿Sí? Porque la semana pasada hemos visto solo cómo graficar. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Me dice sea A menos 3,2 y B menos 1,6. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es graficar. Como ustedes pueden ver, yo ya lo grafiqué. Y luego seguimos. Me piden desarrollar estas operaciones. Entonces, ¿cómo lo voy a desarrollar? A ver. Un ratito. Entonces, yo ya he colocado aquí la figura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sabemos que la unión viene a ser todo el conjunto. Es decir, si esto es A y esto es B, la unión tiene que ser desde aquí, que es menos 3, hasta 6. Y respetando los intervalos, si fuese abierto o cerrado. Caso de la intersección es lo que se repite en los dos, es decir, menos 1 hasta 2, disculpen. Y cuando me hablan de restar, restamos A de B o menos B y me va a dar este pedacito de aquí, que es menos 3 hasta menos 1. Y en el otro lado, que es B menos A, sería 2,6. El complemento aritmético, cuando hablan A y una rayita, también es llamado diferencial simétrica, ¿verdad? Y son representados por aquellos números que no tienen nada en común entre los dos. Es decir, por ejemplo, en este caso tenemos complemento aritmético, tenemos desde menos infinito hasta menos 3 y de 2 a 3. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, en este caso de aquí hemos visto cómo colocarlos. Vamos a ver un ejemplito. Me dice, dado los conjuntos A y B, hallar la unión e intersección. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? A nosotros solo nos dan esta parte de acá. Para que lo tengan claro, porque de repente dicen, pero ¿por qué a mí no me sale? Nos dan solo este dato de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar la manera lineal a matemática. Es decir, si me dice que X representa los reales, pero X es menor que 2, es decir, 2, 1, menor o igual, 2, 1, 0, menos 1 y puntos suspensivos. Pero también es mayor que 3, o sea, 3, 4, 5, 6, 7, puntos suspensivos. ¿Verdad? Ahora, y en el caso de B me dan los límites, que es desde menos 2 hasta 3, y ya lo hemos colocado ahí. Sabemos que cuando hablamos de unión, estamos hablando de todo el conjunto. Entonces por eso son los reales. La intersección es lo que se repite entre los dos.
¿Qué es lo que se repite entre los dos? El menos 2 hasta el menos 3, nada más. Bien, entonces vamos a poder ver cómo estamos observando, como venía observando, ¿verdad? Cómo representar esos intervalos por gráficos, ¿sí? Recordando que las bolitas cuando están así abiertas decíamos que vienen a ser intervalos abiertos, por eso es que tenemos estos símbolos, y cuando están bien pintaditos vienen a ser intervalos cerrados. Muy bien, igual aquí. Ahora, en este caso de acá me dicen que X viene a ser desde 4 hasta 14, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver cuáles son esos números. Por eso es que yo en este caso he colocado X es mayor que 4, pero a su vez menor que 14. Muy bien. Seguimos entonces. Ay, disculpen. Entonces seguimos y en este caso me piden el intervalo que representa el gráfico, o sea, solo lo que está marcadito, que yo coloco 1/3. En este caso de aquí, igual 1/8 o 1/5, es 1/5. Y los ejercicios de operaciones, ya. En su cuaderno de trabajo yo he desarrollado 5 ejercicios, ustedes van a desarrollar los otros 5. Sí, y en operaciones con intervalos ya me están dando los valores de A, B, C, A, B, C, D. Entonces A intersección B. ¿Qué es lo que yo he hecho? Yo gráfico. Gráfico A, gráfico B. La unión viene a ser los extremos más extensos, que es menos 4 y 2. En el caso de En este caso tenemos la intersección. Cuando hablamos de intersección es lo que se repite entre los dos, que en este caso es desde menos 2 hasta 1. En el tercero tenemos la diferencia simétrica. A ver, en el caso de la diferencia simétrica viene a ser lo que no se repite en los dos, es decir, lo que está fuera de la intersección. Disculpen. Entonces, en este caso podemos observar que es desde menos 5 hasta menos 4, que es este pedacito de aquí, porque la intersección es este de acá, y desde 2 hasta 4. Ese vendría a ser nuestra diferencia simétrica. ¿Sí? Todos los ejercicios son del cuaderno de trabajo. En el ejercicio número 5 me piden si m es tanto y n tanto, tenemos que primero saber cuáles son los valores de m y cuáles son los valores de n. Como pueden ver ya, en el caso de m va a ser de 2 a 8. En el caso de n va a ser de menos 5 a 6. Y me piden hallar la resta de m menos n. Entonces, perfecto. Ay, se nos pasó. Ya, a ver. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar esa diferencia? Lo que vamos a hacer es m menos n. M me dice que es desde 2 a 8, ¿verdad? Y menos n, es decir, le vamos a restar todo esto de acá. M menos n, es decir, vamos a restarle todo esto. Todo esto se va a restar, todo esto. Entonces, a nosotros al restar estos dos nos va a quedar solo de 6 a 8, si se dan cuenta. ¿Por qué el 6 está abierto si aquí está cerrado, verdad? ¿Por qué? Porque el 6, disculpen, está
acompañando al n. Entonces, ese 6 ya no va a pertenecer a esa resta, es decir, desde más adelante. Igual cuando es n menos m. N vendría a ser esto de aquí menos m, o sea, todo esto de acá. ¿Sí? Entonces eso de aquí vendría a ser, vamos a restarle esto y me va a quedar desde menos 5 hasta 2. Perfecto. En el siguiente ejercicio es un poquitito más complicado el 6 porque tenemos ya la operación, ¿verdad? Vamos a colocar un ratito para que ya, ahí, hasta ahí nos vamos a ver. Entonces tenemos que se representa mediante un intervalo, ¿verdad? Esta operación. Y me dice, como nosotros tenemos el x con otras operaciones incluidas, vamos a hacer que este x quede solo. Entonces, ¿de qué manera nosotros lo vamos a hacer que se quede solo? Vamos a colocar con rojito. Es decir, si este está dividiendo a esta x, vamos a multiplicar. Vamos a hacer lo inverso. Es decir, por 2. Aquí va a ser por 2. Por 2 y en este caso aquí va a ser por 2. ¿Por qué colocamos así? Porque si nos damos cuenta vamos a poder simplificar el 2. Aquí 2, aquí 2, mitad, mitad y mitad, ¿verdad? Entonces vamos a ver hasta ahí. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ya. Ahora, una vez que hemos sacado la mitad nos van a quedar estos que están en negrito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como estamos restando 4, vamos a sumarle para que el x me quede solo. Entonces sumamos menos 8 más 4, menos 4, menos 4 más 4, 0 y 5 más 4, 9. Entonces nuestro intervalo viene a ser desde menos 4 hasta 9, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora les toca a ustedes desarrollar los ejercicios restantes. Fíjense bien porque hay algunos que ya están desarrollados, otros que me he tenido que saltear para que ustedes puedan practicar. Son los ejercicios de la página 23 a la página 26. Recuerden que no son todos los ejercicios, sino son algunos. ¿Por qué? Porque ya he desarrollado la mayoría en la diapositiva. Y no se olviden mandarme sus tareas. ¿Sí? Muy buenas tardes y hasta la próxima, chicos.